Bienvenidos a nuestro video. El día de hoy tenemos el gusto de compartirles el proceso del Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo Norte, Centroamérica y su revisión. La elaboración de este video fue por Sandra Orellana, Clarisa Mata, Jessica Guerra, Marco de León y su servidora Marcela McLaughlin. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para recordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Este tipo de acuerdos comerciales tienden a ser considerados como una forma positiva para fomentar la integración económica, ya que facilitan la incorporación de nuevos mercados. Traen beneficios como la eliminación de barreras arancelarias, mejoran la competitividad en las empresas, facilitan la inversión extranjera en algunos casos y mejoran la actividad exportadora. Sin embargo, es prudente mencionar que el desafío de los tratados de libre comercio es mostrar que sus beneficios son más grandes que sus costos con el fin de legitimarlos ante la sociedad. El objetivo de este video es describir el proceso del Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo Norte. Se describió mediante su origen, los antecedentes, los objetivos, los beneficios y las disposiciones que incluye este tratado. También se evaluarán los cambios que han surgido como consecuencia de este en los territorios mencionados. Yo les voy a hablar acerca de los antecedentes del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y el Triángulo Norte, que es la República de El Salvador, la República de Guatemala y la República de Honduras. Esos antecedentes son muy importantes para entender dicho tratado. El 29 de junio del año 2000 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y las repúblicas mencionadas. El 14 de diciembre del mismo año fue aprobado por la Cámara de Senadores de los Estados Unidos mexicanos. El 17 de mayo de 2004, mediante un escrito, la República de El Salvador solicita el establecimiento de un tribunal arbitral de conformidad a la solución de controversias de dicho tratado. El 12 de agosto de 2005, las partes de la controversia acordaron la integración del tribunal arbitral y el mandato conferido al mismo. El 15 de agosto del 2005 se integró dicho tribunal. El 5 de septiembre del 2005, la República de El Salvador presentó ante la sección mexicana del Secretariado a los Tratados de Libre Comercio en su escrito inicial. El 3 de octubre del mismo año, los Estados Unidos mexicanos presentan su mismo escrito inicial. Ya el 3 de febrero del año 2006, se recibieron por el Secretariado los escritos complementarios de El Salvador y los Estados Unidos mexicanos. El 18 de febrero de 2006, el Tribunal Arbitral se reunió en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para deliberar, con posterioridad a esta reunión, se realizaron varias conferencias telefónicas de los miembros mencionados del tribunal, con el fin de crear y acordar el texto preliminar del informe. El informe preliminar fue circulado a las partes del acuerdo con el párrafo primero del artículo 19-13 del tratado. Los comentarios de las partes se recibieron el 19 de julio, en donde ya era conformidad preliminar de dicho tratado. Para poder comprender cómo surgió este Tratado de Libre Comercio, primero vamos a mencionar algunos antecedentes. El 29 de junio del año 2000 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala. El 14 de diciembre de 2000, el Tratado de Libre Comercio fue aprobado por la Cámara de Senadores de los Estados Unidos mexicanos y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor al día siguiente de su publicación para el caso de los Estados Unidos mexicanos. La República de El Salvador presentó el 12 de agosto de 2003 a los Estados Unidos mexicanos una solicitud formal para la realización de consultas de conformidad sobre la solución de controversias respecto al tratado. En 2003, Guatemala y Honduras solicitaron su adhesión a las consultas. En 2004, mediante un escrito de fecha 6 del mismo mes, la República de El Salvador solicitó el establecimiento de un tribunal arbitral para solucionar las controversias. Y finalmente, el 18 de febrero de 2006,
el tribunal arbitral se reunió en la ciudad de Bogotá, Colombia, para deliberar. Con posterioridad a esta reunión se realizaron varias conferencias telefónicas entre los miembros del mencionado tribunal con el fin de deliberar y acordar el texto del informe preliminar. En el primer capítulo del tratado se encuentra el objetivo principal, que es establecer una zona de libre comercio que permita fortalecer la integración entre México y Centroamérica. Ahora bien, según el artículo 1-02, los objetivos específicos son los siguientes: estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las partes, promover condiciones de libre competencia dentro de la zona del libre comercio, eliminar las barreras del comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y servicios entre las partes, eliminar las barreras del movimiento de capitales y personas de negocio entre los territorios de las partes, aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en el territorio de las partes de manera efectiva, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las partes encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Les voy a hablar un poco sobre los beneficios de este tratado. Bueno, este tratado amplía las posibilidades de exportación de los países integrados, aumenta la producción y reduce sus costos, mejora los productos y marcas, aumenta el valor de las empresas, establece seguridad jurídica para las inversiones y los inversionistas. Este tratado de libre comercio beneficiará al sector exportador en varios aspectos, debido a que primordialmente se acordaron reglas de origen comunes para los productos que se exportan a México desde los países de la región, lo que permitirá el comercio más integrado entre los países suscriptores, es decir, que podrán aumentar y acumular entre sí, gozando preferencias arancelarias al hacer uso de los insumos o materias primas de cualquiera de ellos, ¿va? Lo que propiciará encadenamientos productivos en la región y mejorará las posibilidades de abastecimiento interno. Ahora toca hablar de la solución de controversias y el mecanismo que se utiliza y el que se establece dentro del Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte. Y es que precisamente el capítulo 19 de este tratado regula los mecanismos para la solución de controversias. Este capítulo comienza haciendo referencia a la cooperación, en donde todas las partes procurarán siempre llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este tratado mediante la cooperación y las consultas. Y se establece que todas las partes se esforzarán para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria sobre cualquier asunto que pudiera estar afectando el funcionamiento del tratado. Más adelante en el capítulo se establece el mecanismo de solución de controversias de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio y se establecen dos puntos claves. El primero hace referencia a que las controversias que surjan con relación a lo dispuesto en el tratado y en el acuerdo sobre la OMC o en los convenios negociados de conformidad con este último podrán resolverse en uno o en otro foro a elección de la parte que está reclamando. Y el punto número 2, que una vez que se ha iniciado un procedimiento de solución de controversias de conformidad con el artículo 19 o bien conforme al artículo 6 del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias que forma parte del acuerdo de la OMC, el foro seleccionado será excluyente de cualquier otro. Acerca de las consultas, se dice que, en primer lugar, cualquier parte podrá solicitar por escrito a la otra parte que se realice una consulta respecto a cualquier medida adoptada en un proyecto o cualquier otro asunto que se considere que pudiera estar afectando el funcionamiento del tratado. También la parte solicitante, a través de su sección nacional del secretariado, entregará copia de la solicitud a las otras partes. Otro punto es que a menos que la comisión disponga otra cosa, una tercera parte podrá participar en las consultas,
previa notificación escrita a través de su sección nacional del secretariado a las otras partes. Otro punto es el tema de las partes consultantes, donde primero examinarán con la debida diligencia las consultas que se les formulen. Por otra parte, aportarán la información que permita examinar de manera adecuada el proyecto que pudiese estar afectando el funcionamiento del tratado. En cuanto a los flujos comerciales y su evolución a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte, se dice que la participación porcentual de los países del Triángulo Norte no ha sido muy significativa, ya que en las importaciones totales mexicanas apenas se sitúa en el 0.09%. Además, por país, las importaciones procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras representaron 0.01%, 0.05% y 0.01% respectivamente. En cuanto a los principales productos de exportación, según la Comisión Económica para América Latina, el 64% de las exportaciones del Triángulo Norte hacia México se concentran en caucho, el 24%, grasas y aceites con el 13%, bebidas y licores con el 9%, papel y cartón con el 8%, el algodón representando el 5%, los cueros y las pieles de igual manera representando el 5%. Estos son los principales productos de exportación del Triángulo Norte hacia México. Y las conclusiones que damos como grupo es que el Tratado Libre de Comercio, Triángulo Norte, México, inaugura una nueva etapa en las relaciones económicas y políticas con El Salvador, Guatemala y Honduras. Este representa un paso firme en el proyecto para establecer una zona de libre comercio entre México y Centroamérica. Fortalece aún más nuestros lazos como países hermanos de Centroamérica. Abre nuevas oportunidades para hacer negocios y expandir el crecimiento en la región, lo que a su vez aumenta riqueza y el potencial de creación de empleo a los 4 países involucrados. Ayuda también a mejorar la competitividad regional y crea condiciones para fortalecer la economía de cada país en cuestión. A varios años de firmar el TLC, son muchos los empresarios y administradores de empresas de la región que saben poco o nada sobre este tratado, su aplicación o beneficios que podrían obtener sus empresas en el momento de decidirse exportar a México, en su mayor parte por la poca difusión que se le ha dado por parte de las instituciones gubernamentales y privadas. El principal factor que atemoriza a los empresarios es la poca capacidad para competir de las empresas guatemaltecas de la región con las empresas mexicanas, con mayores medios financieros, logísticos y competitivos. Y las consecuencias de esta competencia son como la quiebra de sus empresas locales y el desempeño. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que entre Guatemala y México se establece un mercado de alrededor de 110 millones de personas y más de 350 millones de dólares de precio interno bruto, con el aliciente a la existencia de sus costumbres y la cultura que tienen en similar y en comunes. Este Tratado de Libre Comercio contempla excepciones al libre comercio, sobre todo de productos agrícolas. En el capítulo 20 se manifiestan algunas de las excepciones por cada país. En el caso agrícola, esta comprende el 16% y el 15% de los productos incluidos en el tratado para los países del Triángulo Norte y México, respectivamente. En el caso de los sectores industriales, El Salvador y Guatemala han excluido entre 1 y 2% de los productos de la negociación. Para Honduras, en cambio, el porcentaje de los productos industriales excluidos alcanza el 19% de los productos totales. Para México, la participación de los productos industriales excluidos en el total representa cerca de 1% con origen de Guatemala y El Salvador y el 13% con origen en Honduras. La exclusión para ciertos productos no es la misma en todos los países. Por ejemplo, el alcohol etílico está excluido de la negociación con El Salvador, pero no con Guatemala. En materia de tributación, el artículo 20-05
indica que para efectos del tratado no se incluye un arancel aduanero y nada afectará los derechos y las obligaciones de cualquiera de las partes que se deriven de cualquier convenio tributario. Para que este procedimiento se cumpla, se designan las autoridades por país. Para el caso de El Salvador, el Ministerio de Hacienda. Para el caso de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Para el caso de Honduras, la Secretaría del Estado en el Despacho de Finanzas. Y para el caso de México, el presidente del Servicio de Administración Tributaria. Recomendaciones. El gobierno debe iniciar un programa de reconversión industrial que permita que los sectores productivos del país puedan tener acceso al conocimiento de nuevas técnicas de producción y tecnología para hacernos más competitivos en un esquema de libre comercio internacional. Asimismo, también debe haber un mayor esfuerzo diplomático de parte de todos los países centroamericanos para superar los escollos que impiden la conformación de una verdadera Unión Centroamericana. Se debe comprender que el beneficio de actuar como bloque en procesos de negociación comercial internacional es muy superior a la suma de los logros individuales. Consideramos también que en este sentido sería conveniente avanzar gradualmente por el proceso integrador, como por ejemplo, la conformación de un verdadero mercado común centroamericano o la unión monetaria de los países centroamericanos, que son proyectos más factibles, y no aspirar de una sola vez a una unión política que da entrada cuenta con varios opositores. Considerando también que el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, debe diseñar una campaña informativa acerca del objetivo y los alcances que persiguen con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con México y de otras negociaciones comerciales que se tienen calendarizadas, como lo es Panamá, República Dominicana, etc. También cabe destacar que se ha podido detectar que las actitudes de rechazo hacia la apertura comercial muchas veces se originan por la ausencia de una amplia información sobre dicho proceso. Las gremiales empresariales deben iniciar desde ya la conformación de alianzas estratégicas que les permita competir exitosamente con empresas mexicanas que poseen una mayor capacidad. Y por último, también es importante que se comience a explorar mediante misiones comerciales las zonas geográficas de México que han sido identificadas como posibles sectores donde se puedan lograr penetrar con productos salvadoreños y guatemaltecos y posicionarse desde temprano de dichos segmentos del mercado. Gracias.